noches, estimados colegas, miembros de la Orden y público general. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión académica del presente diplomado de especialización para asistentes en función fiscal, jurisdiccional y administrativo. El día de hoy empezamos la presente ponencia comentándoles lo siguiente. A manera de introducción, hemos tenido varias sesiones en las cuales hemos ido ya repasando, primero que nada, la base de los requerimientos, las providencias y las disposiciones, es decir, generalidades sobre la proyección de los mismos. También hemos ido avanzando en esa línea respecto a cómo elaborarlos adecuadamente. Y en esa línea, el día de hoy, vamos subiendo poco a poco de nivel y tenemos una ponencia muy interesante. Así es, estimados doctores, doctoras, el día de hoy nos acompaña eh, un ponente de alto nivel, el doctor David Emerson Farfán Zulcahuamán. Así es, estimados colegas, máster en Derecho de Estados Unidos, LLM, en litigación oral por California Western School of Law de San Diego, abogado colegiado y licenciado en educación por la Universidad Nacional de San Marcos, egresado de la maestría en Ciencias Penales y doctorado en Derecho con más de 10 años de experiencia en Derecho Penal y Procesal Penal, con estudios en arbitraje, conciliación, legal tech y oralidad en Estados Unidos, España, Argentina y Alemania. Docente, conferencista y consultor en materia penal y procesal penal, quien ha tenido el agrado el día de hoy en compartir sus conocimientos en esta agradable ponencia que vamos a tener. Muy buenas noches, estimado doctor David Farfán. Bienvenido a iBook Center. Le doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestro equipo académico y del ilustre Colegio de Abogados de Tacna, coorganizador del presente evento académico. Puede iniciar cuando usted guste. Adelante, doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, mis estimados amigos de ebook 360 y agradecer a los amigos también del Colegio de Abogados de Tacna, hermosa ciudad. Vamos a iniciar con un tema muy 9 en punto. interesante y es interesante porque quien les habla ha pasado por el Ministerio Público, ha pasado por el Poder Judicial como secretario judicial, asistente a juez, juez supernumerario y en la Fiscalía como miembro del Observatorio de Criminalidad, como asesor del fiscal de la Nación. Y tenemos experiencia en el ámbito jurídico. Después de eso ya nos empezamos a dedicar a la actividad privada, que es en la que estamos hasta la fecha. Así que vamos a comentarles bastantes temas interesantes para todas las personas que les interesa esto y ven ser asistente de función fiscal, ser asistente judicial, asistente administrativo como una opción viable de carrera. Y lo que se tiene que hacer en estos tiempos es tratar de destacarse del resto, porque cada vez hay más abogados, cada vez hay más estudiantes de derecho que salen de las universidades con el deseo de integrarse a la vida profesional y lo más importante es tener algo diferente, algo que te distinga del resto y lo vemos nosotros que en el estudio de abogados que dirijo, prácticamente constantemente tenemos selección de abogados, selección de asistentes, selección de practicantes y a veces es muy difícil porque salen con un nivel muy bajo y salen con un compromiso muy bajo también. Entonces yo me acuerdo el año pasado cuando se nos fue una asistente del estudio muy buena y empezamos a conseguir pues un reemplazo. Y era, contratábamos un asistente y a las semanas o al mes lo despedíamos. Y así otro, y hemos pasado como 7, 8 asistentes hasta conseguir uno que finalmente se quedó. Entonces, esas oportunidades que las personas pierden son oportunidades, porque finalmente lo que buscan
tú como profesional es desarrollarte como profesional, es tener una plataforma que te permita crecer, poder estudiar eh, y cumplir tus metas profesionales individuales que cada sujeto tenga, ¿no? Entonces, y pasa eso, si no tienes habilidades claras, si no tienes algo diferenciador del resto, simplemente vas a ser uno más y vas a pasar por el camino y quizás te contraten, te den la oportunidad y te terminen sacando a las semanas. ¿Por qué? Porque no das la talla de una función tan importante que es ser asistente. Ahora, y antes de compartirles las diapositivas, les voy a contar una historia de justo de este proceso de selección que sacamos como 8 o 9 asistentes y nadie daba la talla hasta que conseguimos uno. Justo ahí en ese proceso, eh, recuerdo de un asistente que duró 2 semanas en el estudio. Y era curioso, obviamente no vamos a decir su nombre, pues porque es un tema secreto, no podemos divulgar sus datos, ¿no? Pero este asistente, eh, cuando ingresas al estudio hay un proceso de onboarding, ¿no? Hay un proceso de acompañamiento, hay un proceso de enseñarte las funciones. Y básicamente un asistente en un despacho jurídico tiene funciones bien determinadas, ¿no? El seguimiento del proceso, el informar a los clientes, el seguimiento de la agenda, el ordenar la agenda semanal, la agenda mensual, el programar las reuniones, programar los enlaces con los clientes, las audiencias. Entonces hay un trabajo muy metódico que para muchos podría ser tan sencillo, ¿no? Y lo curioso era que este asistente nos dice, doctor, pero ¿cómo? Yo no he estudiado, y eso estaba ya en el último año de la carrera, en una muy buena universidad, no vamos a decir el nombre tampoco. Y, doctor, yo no he estudiado 5 años de mi vida, ya estoy por mi sexto año y para estar haciendo esto, ¿no? Estar poniendo agendas, estar marcando las reuniones, estar generando los links para las audiencias. O sea, yo quiero ver procesos, quiero hacer las apelaciones, quiero hacer escritos, no quiero estar en los debates con los abogados sobre el caso, sobre la estrategia. Y fue curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente le dijimos, es un proceso, es un proceso. Si tú puedes hacer bien esto que te parece tan sencillo, hazlo bien. Y si lo puedes hacer bien, vas a seguir creciendo, vas a seguir evolucionando y vas a tener más responsabilidades. No, esto es muy fácil, doctor, ¿cómo lo hago? No, cualquier cosa, es muy facilito. Es más, hasta yo tengo, lo programo todo en mi agenda y lo tengo todo. Y así era el discurso, ¿no? Y fue un desastre. Fue uno de los peores asistentes que hemos tenido, por eso no decimos el nombre ni la universidad ni nada, ¿no? Pero fue terrible y a las 2 semanas lo sacamos porque se les pasaban las fechas, se olvidaba de informar a los clientes, no cumplían los KPIs, no hacía las actividades básicas que tenía que hacer. Y fue un desastre, ¿no? Entonces, muchos quieren, muchos, muchos, y especialmente los abogados, tienen el problema del ego, del que yo soy, yo estoy hecho para hacer otras cosas, yo soy diferente, yo quiero a más, ¿no? Entonces, recuerda, si no puedes lo menos, no vas a poder lo más, pues. Entonces, tienes que aprender a avanzar poco a poco. Tienes que aprender a ser bueno en lo pequeño para que seas bueno en lo grande. Muchos dicen que aquellos que no han
sido buenos secretarios judiciales o asistentes de juez, terminan siendo malos jueces, pésimos jueces. O lo mismo en la fiscalía. Aquellos que no fueron buenos asistentes fiscales o ni siquiera pasaron por un trabajo de asistente fiscal, son pésimos fiscales. Fiscales que no tienen ni un mínimo de ecuanimidad al momento de resolver un caso. Entonces, es importante entender que la vida es un proceso. Es un proceso donde tú tienes que rendir en cada etapa. Y lo que vamos a ver ahora eh, es justamente eso, darles a ustedes estrategias para que tengan ese diferenciador y y no les pase lo que nos pasó a nosotros con con la selección de los asistentes para el estudio, porque al final lanzas una convocatoria y acuérdate de mí. Cada vez que lanzábamos una convocatoria teníamos 30, 40, 50 candidatos. Entonces, es fácil seleccionar. Y es por eso, tú sabes que cuando contratas en la empresa privada, tienes 3 meses de prueba. Y muchos ni siquiera llegaban al mes, como este caso que les conté, 2 semanas, creo que una semana y días y fuera. Porque la dinámica de la empresa privada es muy rápida. Quizás en el Estado es más lento, ¿no? Ahí entras como CAS, tienes 3 meses para tu siguiente renovación y te aguantan los 3 meses, ¿no? Y no pasa nada. Y en la empresa privada la dinámica es otra, ¿no? Es muy ágil. Ahí hubo una, una señorita que ya era egresada, ya era bachiller, que la pobrecita a los 3 días se fue. Dijo, no, esto es demasiado, ¿no? Y se fue. Y, y es así. Entonces hay que saber bien qué estrategias podemos utilizar para tener un marco diferenciador, un algo que nos haga distintos y nos permita ser la diferencia en ese trabajo, ya sea como asistente judicial, fiscal, administrativo o en la empresa privada, en un estudio de abogados, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿ya? Mm, A ver, me confirman, pueden visualizar mi pantalla, ¿verdad? Correcto, doctor. Ya, gracias, mi amigo. Entonces vamos a ver el rol protagónico del asistente, sea fiscal, judicial, administrativo o, o jurídico en un despacho privado, ¿no? Vamos a analizar. A ver, bueno, esto ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Las etapas del proceso penal, similar en un proceso laboral, sí. Entonces, hay hay un mercado interesante, hay un mercado bueno. Los sueldos se han incrementando y tienen esa tendencia, se va incrementando porque la canasta básica se va incrementando, porque todo se encarece, ¿no? Y esa es la tendencia. Yo me acuerdo cuando ingresé al Poder Judicial en el año 2009, el sueldo de un asistente de juez era 1.800 soles, ¿no? Con descuentos y todo te salía como 1.500 soles.
y ahora están con 4.500, ¿no? Entonces, tienes una remuneración interesante, interesante para una persona que está empezando, ¿no? Que está saliendo. Para ser un asistente en función fiscal o un asistente de juez, tienes que ser un abogado colegiado, ¿ya? Puede ser un auxiliar jurisdiccional, un auxiliar administrativo sin ser un abogado colegiado, pero para el otro sí necesitas ser un abogado colegiado, ¿ya? Entonces vamos a ver el pilar número uno, el asistente de función fiscal, judicial, jurisdiccional, lo que tú quieras, eh, es el motor de la investigación. ¿Cuál es la función que hace en sí? Es coadyuvar en la recolección de elementos de convicción, con objetividad, con proactividad y actuando como la mano derecha del, del fiscal o del juez, ¿no? O del abogado al que está asistiendo, ¿no? Entonces, ahí, primero, vamos a ver que hay cuatro funciones muy importantes, ¿no? Lo vamos a centrar como asistente de función fiscal porque al final eso funciona igual para cualquiera. Impulsar actos de investigación, sugerir, ejecutar diligencias enfocadas en acreditar los elementos del tipo penal, proyectar documentos fiscales, elaborar proyectos de disposiciones, providencias, requerimientos, ¿no? Coordinar diligencias, gestionar la logística, diligencias de campo, notificaciones, citaciones, gestionar la carpeta fiscal, mantener el orden físico, digital, la foliación, la custodia del expediente. Entonces, es como el básico que tiene que hacer un asistente de función fiscal. Ahora, el arte de proyectar disposiciones, providencias y requerimientos. La proyección de estos documentos es una obligación fundamental de asistente en función fiscal, judicial, administrativa. La claridad y precisión en su elaboración son cruciales para el éxito del caso. Ahora, acá vamos a tocar un tema muy importante. Hay una degeneración del lenguaje, hay una degeneración social, ¿no? Especialmente en el tema de redes sociales. Ustedes, cuando ven las conversaciones, ¿no? Los chats, por ejemplo, tú en tu celular, la, la gente generalmente, las nuevas generaciones, conversan raro, diferente, chatean diferente, ¿no? No sé si ustedes han visto eh, la forma de conversar por WhatsApp, por TikTok, por Instagram. Son, es un lenguaje como paralelo, ¿no? Al lenguaje formal. Entonces, desde la adolescencia empieza a haber una distorsión en la estructura del lenguaje escrito. Y cuando llegan, ¿no? Y eso nos pasa porque nosotros en el estudio somos muy exigentes con la redacción y, y la gente no tiene ni idea de cómo redactar, no tiene ni idea de cómo escribir, no tiene ni siquiera la idea de diferenciar un oficio, una carta, un memorándum, una solicitud. Y, y son cosas tan elementales que uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Hay que regresarle a primaria, ¿no? Porque ni siquiera a la universidad, sino hay que regresarle a la a educación básica regular. Y acá es donde empiezan esos marcos diferenciadores, ¿no? Hay exigencias en algunas universidades y esto ya es estilo de cada universidad. Hay universidades muy exigentes y hay universidades que no son nada exigentes. Y en las universidades muy exigentes el tema está
un poco enfocado al, a la autorregulación del estudiante, ¿no? Si tienes una universidad que te exige y cada vez la exigencia baja, ¿no? Y a raíz de la pandemia, yo cuando regresé a dictar a la Universidad de San Marcos, era como una calidad de estudiantes antes de la pandemia más incisivos, que querían debatir más confrontacionales, ¿no? Más comprometidos por alguna manera. Y con el grupo de los estudiantes después de la pandemia, ¿no? Más fuera de la interacción, ¿no? Porque esos 2 años de educación virtual les hicieron acostumbrar a este tipo de exposiciones donde prácticamente cada uno está en un pequeño submundo, ¿no? Porque es diferente a un salón de clases donde presencial o que estemos haciendo la conferencia esta presencial, donde el ponente o el docente tiene control de todo lo que sucede. Entonces, si yo estoy viendo que Juancito está que se me duerme, ¡pam! Le hago una pregunta a Juancito. Si yo estoy viendo que Pepito con Mariana están que hacen conversación y no estoy viendo, ¡pum! Les pregunto a Pepito con Mariana. Entonces, esa interacción genera una dinámica distinta. Acá, los que están conectados en redes, los que están conectados en el Zoom, no hay una interacción directa, ¿no? No hay una interacción directa. Y eso es un poco lo difícil, ¿no? Lo complicado. Entonces, vamos a ver que ahí marca una primera diferencia, que cada estudiante estructure una forma distinta de hacer las cosas, ¿no? Entonces, las, una de las acciones fundamentales de los asistentes es esta proyección de documentos, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, en el tema fiscal hay disposiciones de inicio, hay disposiciones de archivo, hay providencia en las disposiciones de inicio. Por ejemplo, el documento que da inicio formal a la investigación, ¿no? Requisitos claves, individuación de la gente, aunque sea de manera genérica al inicio, verificación que el hecho no haya prescrito, descripción del hecho fáctico, puesto en conocimiento. Entonces, son criterios sencillos que tienen que estar sí o sí en un documento, ¿no? Una disposición de archivo, por ejemplo, un documento que finaliza la investigación en etapa preliminar, los motivos para archivar, la tipicidad, la falta de elementos de convicción, ¿no? Y en las providencias es igual, utiliza las providencias para hacer impulsos, actos de investigación, que en el día a día no requieren una motivación especial, compleja, ¿no? Solicitar información, citar a declarar, ¿no? Todo eso. Ahora, la caja de herramientas estratégicas. Esto son consejos importantes, ¿ya? Primer consejo clave, y esto anótalo, guárdalo. Ya mis amigos de ebook tienen las diapositivas que lo tienen que compartir con ustedes y, y guárdenlo, porque este es un consejo importante. La bitácora es clave para que te diferencies. ¿Qué es la bitácora? Para ya sean casos complejos, ¿no? Casos simples, porque yo recomiendo utilizar la bitácora en todo, no solo casos complejos, sino en casos sencillos también. Por ejemplo, hay casos complejos que tienen 20, 40, 80, 100, 200 tomos, ¿no? Y hay casos sencillos que tienen 1, 2, 3, 5 tomos. Pero todo tiene que tener su bitácora. Entonces, crear la bitácora
en Excel para poder registrar en qué tomo se encuentra cada documento clave, las disposiciones, las pericias, las declaraciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el expediente de 154/2021 eh, de Guaura, de Lima, de donde quieras, ¿no? Entonces, yo creo un documento en Excel, bitácora de seguimiento del documento, del expediente 124/2021. Ya, pam. Entonces, en esa bitácora de seguimiento, yo voy a tener un cuadro de Excel donde voy a anotar las piezas fundamentales, ¿no? Inclusive lo puedes hacer como una ficha de tesis, antes se utilizaban las fichas, donde pones uno, por ejemplo, disposición de inicio de investigación. ¡Pam! Le pones una pequeña descripción o resumen, ¿no? ¡Pam! Y le pones el folio donde se encuentra. Y si está anexado con algún documento adicional. Segundo, la denuncia penal. Entonces, igualito, una breve descripción y el folio donde está. Tercero, la declaración del imputado, la declaración del testigo, la pericia médico-legal, la pericia forense. Y esto marca la diferencia cuando tienes que hacer un documento, cuando tienes que presentar un resumen, porque no es lo mismo hacer un documento y que el documento lo redactes con pura prosa sin sentido, ¿no? Imaginemos una notificación de continuación de declaración del imputado, por ejemplo. Entonces, puedes hacer un documento sencillamente indicado, señores, con la presente disposición se cita para la continuación del imputado para el día lunes 24 de febrero del 2026 a las 2 de la tarde, ¿no? Y lo haces y quizás en funcionalidad sirve, ¿no? Cumple su objetivo, pero es distinto que redactes, ¿no? Eh, Señores sujetos procesales, en vista que se ha desarrollado el inicio de la declaración del imputado, que obra fojas 46 de la carpeta fiscal número tanto, la misma que se tuvo que postergar por solicitud del abogado del imputado que tenía un cruce de diligencias, la misma que fue atendida en el mismo acto de declaración, tal como se observa a fojas número tanto de la citada carpeta fiscal. Es por ello que se programa fecha para la continuación de la declaración. Entonces, te das cuenta, hay una diferencia enorme que quizás puedes decir, oye, ya lo citaste pues, para que continúe, es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque esa disposición demuestra, en un caso, una simplicidad, una falta de rigurosidad en la elaboración del documento y en el segundo, un trabajo mucho más profesional. Y eso lo sacas de tu bitácora, ¿no? Esta bitácora te permite ubicar información en segundos, ¿no? Control V, buscas lo que quieres, pam, pam, pam. En vez de estar revisando expediente por expediente, te demorarías horas, lo haces rápido, ¿no? Segundo consejo, digitalizar para agilizar. Digitaliza en integridad, en su integridad, la carpeta fiscal, o el expediente judicial, o el expediente administrativo. Esto no solo va a facilitar la expedición de copias de forma inmediata, sino que es esencial para las audiencias virtuales, permitiendo al fiscal compartir documentos específicos en pantalla para interrogar a los testigos o a los imputados. Hasta ahorita en el Perú no tenemos el expediente 100% electrónico, ¿no? Que desde que yo estaba en la universidad se tenía ese proyecto
del expediente 100% electrónico. Y han pasado ya bastantes años desde que salí y, y no, hasta ahora no lo tenemos, ¿no? Pero independientemente de que no tengas un sistema, tú puedes digitalizar. Tú, como asistente de función judicial fiscal, puedes digitalizar la información. Y eso no solo te sirve a ti, sino también le sirve a los justiciables que pueden tener acceso a la información mucho más rápida, más ágil, ¿no? Consejo 3: el imputado al final. La estrategia de investigación. Tienes que recabar todos los elementos de convicción, declaraciones de testigos, pericia, documentos, videos, y citar al imputado al final, cuando ya tienes un caso sólido. Entonces, ahí la declaración se va a contrastar con la evidencia existente y se optimiza la posibilidad de salidas alternativas como la terminación anticipada. Eso es lo que yo siempre critico de nuestro sistema. Yo en San Marcos yo enseño derecho penal comparado y siempre comparamos el sistema inglés, el sistema americano, que para mí es infinitamente superior a, a nuestro sistema, que nuestro sistema sería un desastre si no tendría esas figuras del derecho anglosajón, esa adversarialidad, esa oralidad que viene del derecho inglés. Si no tendríamos eso, tendríamos pues un sistema pésimo, ¿no? Pésimo. Entonces, el, este, este sistema inglés, este sistema americano, te permite tener una justicia más eficiente y la eficiencia se mide en encontrar la posibilidad de cerrar los casos de manera más rápida y con pretensiones satisfactorias para las partes. Entonces en el Perú no se utilizan mucho las conciliaciones, las terminaciones anticipadas, los acuerdos reparatorios que deberían usarse, ¿no? Y es como que todos los procesos tienen que llegar a juicio, que todos los procesos tienen que pasar a etapa intermedia, juicio oral, etapa intermedia, juicio oral, y es una tontería, porque recargas el sistema. El sistema ahorita está colapsado. La realidad es que el sistema está colapsado. Yo me acuerdo en un proceso el año pasado, nos programaron inicio de juicio oral, no vamos a decir en qué zona, pero es en la Sierra Sur del Perú. Nos programaron inicio de juicio oral para marzo 2027 y estábamos a agosto del 2025. Y tú dices, marzo, Dios mío, ¿qué es esto? Marzo 2027. Sí, es que todo está colapsado, tenemos hasta esa fecha, es la única fecha disponible. ¿Qué tipo de justicia es esa justicia, ¿no? Donde una persona que acude al Poder Judicial tiene que esperar hasta 2 años, ¿no? Cerca de 2 años, para que se inicie su juicio, ni siquiera para que termine, para que se inicie. Entonces es una salvajada total, ¿no? Que, que lógicamente se, ha- se tiene que corregir, ¿no? Y una forma de corregir es con las salidas alternativas. Esa es una forma de solucionar eso. Y hay muchas cosas que se tienen que cambiar que nosotros siempre impulsamos y en algún día nos harán caso y yo creo que el sistema judicial va a mejorar mucho, ¿no? Después de esos cambios. Seguimos. El arte de la notificación. Esto también es importante para un asistente sea judicial administrativo. La celeridad y la validez procesal. Esto es un checklist que te va a ayudar para una notificación efectiva. Primero, tienes que recabar datos completos en la primera diligencia. Siempre solicitar, registrar número telefónico, correo electrónico, domicilio real, domicilio procesal, referencias del domicilio. ¿Por qué? Porque esa es la base para futuras notificaciones. Tú tienes a la gente, ¿tú crees que le gusta ir al Poder Judicial, a la Fiscalía? No, eso van porque están obligados a ir. Y si no pueden volver a ir nunca más en su vida, no van nunca más en su vida. Y ahí es donde tú tienes que aprovechar en ese primer momento para conseguir toda la información que sea relevante para ti, para el proceso, para el caso. Entonces,
Una vez que consigues la información que es relevante para el proceso, ya tienes los datos para las futuras notificaciones. Tienes que priorizar la notificación electrónica. Para mayor celeridad, eficiencia, utilizar el correo electrónico, la casilla electrónica SINOE, medios preferentes. Conforme a los protocolos institucionales, las notificaciones en WhatsApp son válidas. Ya tenemos ese protocolo habilitado en nuestro país, no solo de ahora, desde el 2021, los finales del 2021. Entonces, todo eso funciona. Centralizar el acceso a audiencias virtuales. Incluir un único y permanente link de Google Meet o de Teams directamente en la providencia o en la disposición que programa la diligencia. Esto evita confusiones y múltiples notificaciones. Un link abierto que puedes usarlo cuantas veces sea necesario, ¿no? Notificar a todos los sujetos procesales sin excepción, todos los abogados defensores, si hay defensa colegiada, incluso la declaración de un solo testigo, omitir a uno puede invalidar el acto. Imprimir constancia de envío. En todos los casos de notificación electrónica se debe imprimir el reporte o constancia de envío para ser anexado a la carpeta fiscal o al expediente judicial, ¿no? Eso es importante. Pilar 2. El asistente jurisdiccional en las audiencias es un garante del proceso, ¿no? Ahí vemos que parte de la función del asistente jurisdiccional es garantizar el correcto impulso del proceso, el desarrollo eficiente, ordenado, debidamente documentado de las audiencias judiciales. El asistente jurisdiccional es el motor del trámite del proceso. Su labor es fundamental, es preparar el proceso, recibir las solicitudes, los requerimientos, dar traslado a las partes, realizar notificaciones, programar audiencias en la agenda judicial, ¿no? Asistir, por eso eres asistente. El asistente de las audiencias es el director técnico de la audiencia, ¿no? En la ejecución, en el registro, realizar el llamado de ley, controlar el ingreso, acreditar a las partes, operar, verificar equipos de grabación, brindar soporte directo al juez durante toda la audiencia. Y esto es muy importante, porque mientras más control tengas de tu acción, más eficiencia vas a demostrar, ¿no? ¿Cuál es el perfil del asistente de élite, ya sea judicial, administrativo, para despachos de abogados? ¿Cuál es el perfil? Primero, la responsabilidad. Tienes que ejercer la custodia del proceso, el resguardo, la integridad del expediente y los plazos. Responsabilidad. Organización. Tienes que manejar con maestría la agenda, las audiencias, los plazos, la documentación. Esto de la organización es clave porque muchos asistentes se pierden ahí. Imagínate que se te vaya una fecha, que nos ha pasado en procesos y hemos terminado quejando a los jueces. Imagínate que se te vaya un registro. La organización es vital. Productividad, proactividad. Toma la iniciativa para generar mejoras, anticipar problemas, asegurar que las cosas sucedan. Comunicación. Mantiene una interrelación constante y fluida entre el despacho judicial, la sala de audiencias y las partes. Discreción. Mantiene absoluta reserva sobre la información del caso, un pilar de la confianza en la administración de justicia. Orquestando la audiencia, de la preparación a la ejecución. Esta etapa es muy importante también, ¿ya? A ver, un segundito. Justo mi asistente me está escribiendo, la asistente actual que tenemos en el estudio, trabaja a cualquier hora, es muy, muy, muy activa, ¿no? Entonces, quiero contestarle un datito bien rápido.
segundito. Listo. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, que estamos mañana, tenemos una audiencia en Iquitos. Eh, tenemos una audiencia, no, el jueves tenemos una audiencia en Iquitos, pero justo me está informando que ya tiene los pasajes de avión para mañana en la tarde, ya tiene la reserva del hotel y ya me está mandando el resumen de los puntos clave para la sustentación de la audiencia de mañana, ¿no? Entonces, eso es importante en un asistente de manejar la información, ¿no? Entonces, orquestando la audiencia, ¿qué hacemos? Antes de la audiencia, los actos preparatorios. Primero, verificar los domicilios, asegurar que los domicilios sean el real, el procesal, que todas las partes estén correctamente consignados, correctamente notificados. Aplicar criterios de notificación, determinar el medio más idóneo, la cédula, el exhorto, el edicto electrónico, etc. Programar la agenda con criterio. Considerar la complejidad del caso, respetar los plazos legales y evaluar el número de partes, ¿no? Si es un imputado, dos imputados, ocho imputados. Durante la audiencia tienes que verificar los equipos, probar el sistema de grabación, audio, video, micrófonos, consolas, ¿no? Yo me acuerdo de una audiencia en Tumbes que, que fue presencial, porque a algunos jueces se les ocurren audiencias presenciales, por ejemplo, la de mañana en Iquitos es presencial, ¿no? La mayoría lo hace virtual, pero hay algunos jueces que quieren hacer las audiencias presenciales. Entonces, esta de Tumbes también era presencial. Y llegamos a la audiencia, el micrófono del juez no funcionaba, ¿no? No cargaba el Meet porque igual se conectaba. Para el fiscal creo que no podía venir. Y le pregunta a su asistente, pues, ¿no? Juancito, ¿no? No vamos a decir el nombre porque de repente se nos sensibiliza el amigo de Tumbes. Entonces le pregunta al asistente, oye, Juancito, eh, ¿por qué no funciona el micrófono? Y el asistente le dice, no sé, doctor. Y no puedo entrar al Meet porque no funciona la computadora. No, no sé, doctor. ¿Y qué has hecho? No, estoy esperando que inicie. Imagínate, ¿no? Era como para votarlo ahí. El asistente tiene que verificar los equipos, tienes que probar el sistema, tienes que llamar el caso, verificar que las partes estén presentes, acreditar a las partes antes que inicie el juez, solicitar el DNI, el registro de colegio, tener los datos, gestionar la grabación. ¿Por qué? Porque esa es la función, ¿no? Y la función parece básica, pero es importante, es primordial. Roles complementarios y misión compartida. A ver, vamos a hacer acá un símil entre el asistente de función fiscal y el asistente jurisdiccional, ¿no? El foco principal en un asistente de función fiscal es la investigación del delito y la recolección de las pruebas. De un asistente jurisdiccional es la garantía del debido proceso y la gestión de las audiencias. Documento clave, la disposición del requerimiento, en el caso del asistente de función fiscal. Y en el asistente jurisdiccional, la resolución, el auto, el decreto. Habilidad crítica, proyección de documentos, análisis jurídico-fáctico. En el asistente jurisdiccional, organización, planificación, gestión de audiencias. Entorno principal, despacho fiscal, diligencias de campo. Despacho judicial, sala de audiencias. Misión, acreditar una hipótesis delictiva con objetividad. Asegurar que el proceso judicial sea justo, ordenado y eficiente. Entonces, tienen algunas variedades, ¿no? La carpeta fiscal es el corazón del proceso. Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial tienen que tener orden, integrar los expedientes con responsabilidad. Esto no es negociable, esto es una función muy importante del asistente. Una foliación perfecta. Es increíble en los expedientes físicos que revisamos hasta ahora cómo encuentras la foliación y la corrección de la corrección y la corrección de la corrección, ¿no? Y no puede ser así, eso es falta de foco, de no estar enfocado,
de hacer el trabajo por hacer, de pasar las horas y cobrar tu sueldo mediocremente, sin hacer un trabajo relevante, sin querer hacer algo que destaque. Eso es lo que pasa en la actualidad, eso es lo que pasa. Entonces, tienes que aprender a enfocarte, tienes que aprender a concentrarte en el trabajo, ¿no? En el estudio, por ejemplo, lo que hacemos en algunos momentos que se tiene que trabajar concentrados, todos, empezando del socio, todos botamos el celular y nos concentramos, ¿no? ¿Por qué? Porque no te puedes estar distrayendo con nada. Entonces, la foliación tiene que ser perfecta. Regla de oro, máximo 200 folios por tomo, ¿no? ¿No han visto esos tomos que se descalabran como esqueletos partidos? Es porque le meten la cantidad de folios que quieran. Un tomo tiene como 500 folios, el otro tomo tiene como 300, el otro tiene como 400, el otro como 200, es una locura total. Entonces, 200 folios como máximo por tomo, ¿no? La foliación debe realizarse en números y letras. El orden y la custodia. Tienes que mantener la carpeta fiscal digital perfectamente organizada. Es la función central para ambos roles. El asistente es custodio del historial del caso. Acceso reservado. Ciertas carpetas, como las del colaborador eficaz o el testigo protegido, son de carácter reservado. Facilitan el acceso indebido a ellas. El acceso indebido es una falta grave con consecuencias severas, ¿no? ¿Cuál es el tip para que seas un pro? Utiliza la función de numeración de una impresora para foliar digitalmente grandes volúmenes de documentos de manera rápida y sin errores. Eh, en algunos casos es más complicado cuando los expedientes son antiguos, ¿no? Y ahí no hay una versión digital, ¿no? Pero si tú digitalizas tu propio expediente, te es mucho más fácil ordenarlo y foliarlo de manera digital, ¿no? El mandato del asistente moderno, más allá de la función. A ver, ¿qué tiene que tener un asistente moderno más allá de la función? Primero, tiene que ser responsable. Tiene que entender el peso de su función en la administración de justicia y actuar con máxima diligencia y discreción. Responsable, no por el hecho de que marcas la agenda, creas los links, custodias el expediente, ordenas la documentación, folias, no quiere decir que eres un don nadie, que tu función es irrelevante, no. Si quieres hacer otras cosas, tienes que empezar haciendo bien este trabajo. Y cuando aprendas a hacer bien este trabajo, vas a poder escalar a ser quizás un asistente de juez, proyectar sentencias, a ser un juez supernumerario, un fiscal adjunto, ¿no? Pero no puedes querer correr una maratón de 25 kilómetros y ni siquiera puedes correr un kilómetro, ¿no? Imagínate, nunca en tu vida corres, ni siquiera puedes correr un kilómetro y quieres meterte en una maratón de 25 kilómetros, ¿qué va a pasar? Vas a vas a abortar la misión, vas a fracasar rotundamente en las primeras 200 millas, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás preparado, no estás preparado. Entonces, eso es importante, responsabilidad. Segundo, colaborativo, trabaja en equipo, de forma corporativa, comunícate eficientemente con los fiscales, con los jueces, con los otros asistentes. El trabajo tiene que ser un equipo, eso es muy importante. Proactivo, toma la iniciativa, anticipa las necesidades, propón resoluciones, no esperes que te asignen tareas, sé proactivo. Tú muévete, adelántate a lo que va a pasar. Organizado, esto es clave, esto es clave. Domina los plazos, la agenda, la estructura, la carpeta. El orden es el pilar procesal. Usa tu bitácora. Este es un consejo que te va a ser totalmente diferente que cualquiera. Usa tu bitácora de seguimiento. Tecnológico. Aprovecha las herramientas digitales para notificar, gestionar expedientes, facilitar audiencias virtuales. Muchos en este punto me preguntan, doctor, ¿y qué hacemos con la inteligencia artificial? ¿Cómo la integramos?
El Poder Judicial tiene su inteligencia artificial, ¿no? Que se llama Yura. Y le ayuda en la gestión, en la organización de documentos, en el análisis. Y tienes ese motor integrado. La fiscalía no tiene un motor integrado propiamente dicho. Yo les recomiendo no usar ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, no usar esas herramientas gratuitas porque te puedes meter en un problema legal terrible, ¿no? Nosotros justamente estamos denunciando, no vamos a decir las partes tampoco, pero ¿por qué? Porque han ingresado información judicial penal que es privada, que es secreta, a un expediente en PDF, lo subieron a ChatGPT para sacar un resumen y poder hacer una sentencia. Y, y ahora todo el mundo tiene acceso a ese expediente, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier información que subes a estos motores gratuitos de inteligencia artificial se hace suyo, es de la inteligencia artificial. Entonces, es altamente peligroso, es altamente complicado. Y lo recomendable es no hacer eso, no hacer eso. Eso es lo recomendable, ¿ya? Entonces, si hay motores propios como lo que tiene el Poder Judicial, úsalo. Si no lo usas, estás mal, úsalo, ¿ya? La tecnología la tienes que utilizar. Ideas claves para el asistente del futuro. Uno, el asistente es un estratégico, no solo es un gestor administrativo. Su labor impacta directamente en el resultado del proceso. El asistente es clave. Imagínate que no te agende la fecha, que se vaya como abogado, que se te vaya una fecha procesal para apelar, para presentar un escrito. Es terrible, te destruye el caso, ¿no? Dominar la proyección de documentos, el rol fiscal, la gestión de audiencias, el rol jurisdiccional, son habilidades técnicas fundamentales. La proactividad, el orden, el dominio de la tecnología son sus mayores aliados para destacar y ser eficiente. Cuatro, la labor es esencial, es indispensable para lograr una justicia moderna y eficaz para la sociedad. Recuerden, ustedes que quieren ser asistentes de función fiscal, judiciales, administrativos, un despacho de abogados, no solo administran un expediente, ustedes son un pilar en la construcción de la justicia. Y eso es importante. No sientan que se menosprecia su capacidad por decirles que sean asistentes. No, sean buenos asistentes. Inicien su trabajo desarrollando de forma brillante esa labor tan importante que es como ser un asistente judicial. Y ya más adelante, con más capacidades, puedes desarrollar ya otras cosas. Entonces, tenemos 8 minutos. Dejo abierto para dudas, consultas, preguntas lo que quieran, algo que no les quedó claro. Vamos a dar unos segundos, un minuto para las preguntas respectivas, doctor. Estimados colegas, pueden escribir sus preguntas en la caja de comentarios o también encendiendo sus micros.
Ok, estimado doctor, por un momento, por favor. Tenemos una pregunta, ok, sobre si habrá algún libro de asistentes de función fiscal o despacho que recomiende, doctor. A ver, un libro específico para asistente de función fiscal. eh, no hay. Nosotros, por ejemplo, en el estudio, ¿qué hacemos? Nosotros generamos un documento que es como un manual para los asistentes jurisdiccionales, ¿no? Los asistentes del estudio. Entonces les damos un pequeño manual que les va a permitir entender cuáles son sus funciones, cuáles son los KPIs que tienen que cumplir, cómo es la dinámica que van a desarrollar. Ahora, específicamente de asistente de función fiscal, no tengo a la mano un libro, pero lo que sí le sería relevante para entender, porque lo que tienes que tener claro es cuál es tu función, qué es lo que tienes que hacer. Entonces, revisarte la ley orgánica del Ministerio Público, la ley orgánica del Poder Judicial, específicamente en las funciones del asistente juez o en las funciones del auxiliar jurisdiccional. Ahí vas a tener bien detallado lo que tienes que hacer. Entonces, eso te va a ayudar a entender claramente tus responsabilidades, tus límites, tus obligaciones, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que revisen tanto la ley orgánica del Poder Judicial como la ley orgánica del Ministerio Público, ¿no? ¿Alguna duda más? Por el momento, estimado doctor, todas las dudas han sido satisfechas. Estimados amantes del derecho, despedimos de manera protocolar al ponente invitado el día de hoy, el doctor David Emerson Farfán Surcabomán. Así es, estimados colegas, el día de hoy nos ha acompañado el doctor David Farfán, máster en Derecho en Estados Unidos, el LLM, en litigación oral por California Western School of Law, San Diego, abogado colegiado y licenciado en educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la maestría en Ciencias Penales y doctorado en Derecho, con más de 10 años de experiencia en Derecho Penal y Procesal Penal, con estudios en arbitraje, conciliación, legal tech y oralidad en Estados Unidos. España, Argentina, Alemania. Docente, conferencista y consultor en materia penal y procesal penal. Un amante del derecho con trayectoria impecable y que el día de hoy nos ha acompañado con el tema trámite documentario y gestión de archivos. Estimados colegas, reiteramos los agradecimientos al doctor David Farfán, deseándole el mejor de los éxitos. Hasta una próxima oportunidad. Buenas Muchas noches. gracias a ustedes, mis queridos amigos. Un gusto, un abrazo grande. Cuídense mucho. Hasta la próxima.